¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Esperando se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestros temas de Matemáticas 2. En esta ocasión vamos a ver el tema de triángulos, clasificación y propiedades. En geometría generalmente encontramos figuras limitadas por segmentos de rectas. A estas formas planas, formadas por la unión de tres o de más segmentos de recta, las llamamos polígonos. Un tema que vamos a ver en el bloque número 2, un poquito más adelante. Los segmentos constituyen sus lados y los puntos de unión sus vértices. Por ahí les había dejado una investigación acerca de lo que viene siendo el triángulo. ¿Verdad? La definición aquí la tenemos. Es una superficie plana formada por tres lados, tres vértices, tres ángulos internos y tres ángulos externos. ¿Verdad? Podemos decir que es el polígono de menor lados que podemos nosotros visualizar. Posteriormente tenemos la clasificación y propiedades con base en la longitud de sus lados y también con base en la magnitud de sus ángulos internos. Los triángulos reciben nombres específicos, ¿verdad? Estas propiedades permiten su clasificación y principalmente ayudan a su identificación. Bueno, básicamente tenemos dos clasificaciones. Una por la medida de sus lados, ¿verdad? Y la otra por la abertura de sus ángulos. Por la medida de sus lados podemos nombrar al triángulo equilátero, al triángulo escaleno y al triángulo isósceles, ¿verdad? Ya ustedes saben diferenciar estos tres triángulos, puesto que ya los han visto durante sus cursos anteriores de matemáticas. El triángulo equilátero se le llama así porque tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? Al igual también sus ángulos también son iguales, 60 y 60 y 60, ¿verdad? La palabra equilátero viene de equilibrio, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al triángulo equilátero. Tenemos también el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene todos sus lados diferentes, ¿verdad? Miden distinto todos. Entonces aquí el segmento AC mide diferente al segmento BC y a su vez diferente al segmento AB, ¿verdad? Tenemos también el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que el segmento AC y el segmento CB pues serían iguales. Por otro lado, de acuerdo a la abertura de sus ángulos, podemos encontrar los triángulos con nombres como acutángulo, ¿verdad? Obtusángulo y rectángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos interiores agudos, muchachos, ¿sí? Agudos. ¿Qué quiere decir? Que miden menos de 90 grados. El obtusángulo, ¿verdad? Es aquel triángulo, ¿verdad? Que tiene un ángulo interior obtuso, es decir, en un ángulo mayor de 90 grados. Y finalmente, el triángulo rectángulo, que como su nombre lo indica, ¿verdad? Tiene un ángulo recto, ¿verdad? En su interior. Dice, uno de sus ángulos internos es recto, es decir, en este caso el ángulo A sería de 90 grados. Bien, continuando, vamos a ver, a tratar de comprender un poquito más acerca de las propiedades de los triángulos. Estas propiedades pues no son nuevas, ¿verdad? Es únicamente un repaso de lo que ya ustedes ya tienen. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180, ¿verdad? Ya sabemos que la suma de todos los ángulos internos de todo triángulo miden 180 grados, mientras que la suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que si en esta imagen que está aquí en la parte inferior de sus pantallas, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, que son propiamente los ángulos externos de este triángulo, ¿verdad? Todos ellos son, la suma de todos ellos son 360 grados. Otra propiedad que también tenemos es la tercera, dice, un ángulo externo es igual a la suma de sus ángulos internos no adyacentes a él. Es decir, que por ejemplo aquí, ¿verdad? Si nosotros tenemos el ángulo alfa que está acá, ¿verdad? Que es adyacente al ángulo A, de este triángulo, entonces va a ser igual, ese ángulo alfa va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos, ¿verdad? Que están dentro del triángulo no adyacentes a él, es decir, que los que están aquí en la parte de enfrente, ¿verdad? Es decir, sería igual al ángulo B más el ángulo C, ¿verdad? Esta tiene que ver con esta propiedad que está aquí. Cuarta propiedad. En un triángulo solamente puede haber un ángulo recto, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. No puede haber dos ángulos rectos en un triángulo.
Además, solo puede existir también un ángulo obtuso, ¿va? De ahí el nombre de obtusángulo, ya lo habíamos visto anteriormente. Quinta propiedad, cualquiera de los lados de un triángulo siempre será menor que la suma de los dos restantes. La sexta dice, en un triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos agudos es 90 grados. Lo vemos aquí en esta imagen que está en la parte de abajo. Si tenemos un ángulo de 90 grados, los dos ángulos, la suma de estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, pues van a sumar 180 grados. Es decir, que serían complementarios, ¿verdad? La siguiente propiedad, en todo triángulo equilátero, cada ángulo interno mide 60 grados, lo vimos en la diapositiva anterior. En la siguiente, cualquier ángulo interno es suplementario con su externo. Así suman, así la suma de ellos es de 180 grados. Lo vemos aquí, ¿verdad? La suma del ángulo alfa, que es un ángulo externo, con la suma del ángulo A, que es un ángulo interno, sumarían 180, 180 grados. Ahora bien, en un triángulo rectángulo, muchachos, los lados del ángulo recto se denominan catetos, es decir, a estos que están aquí, estos que forman el ángulo recto, se les llama catetos. Y al ángulo, al segmento o al lado opuesto, ¿verdad? Que está al ángulo recto, se le llama hipotenusa. Bien, aquí tenemos una imagen también en la que yo a ustedes les acabo de decir lo anteriormente, bueno, lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Los ángulos, tenemos aquí en rojo los ángulos internos, los ángulos externos están acá, que se forman por un lado y la prolongación del otro lado. Tenemos aquí también que el ángulo externo, el ángulo alfa, es igual a la suma del ángulo B más el ángulo C. Y tenemos aquí que la suma de los ángulos externos de todo triángulo valen 360 grados. O sea, eso ya se los acabo de indicar. Vamos a ver aquí algunos ejercicios, ¿verdad? Algunos ejercicios para que quede un poquito más claro esto. Dice, en cada uno de los triángulos determina los ángulos restantes y su clasificación de acuerdo a la abertura de sus ángulos internos. Es decir, al final vamos a decir qué tipo de triángulo es de acuerdo a la magnitud de sus ángulos internos, ¿ok? El ángulo alfa dice que mide 50 grados, o sea, este que está aquí mide 50 grados. Otro dato que nos dan en el primer ejercicio también es el ángulo beta, que el ángulo beta nos dicen que vale 30 grados. ¿Sí? Entonces, si el ángulo alfa y el ángulo beta valen 80, la suma de los dos valen 180, 180, 80 grados, perdón, entonces el ángulo gamma valdría 100 grados, ¿verdad? El ángulo gamma valdría 100 grados. Entonces, ¿por qué? Pues porque la suma de todos los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. Ok, muy bien. El ángulo A, ¿verdad? Es suplementario con el ángulo alfa, por lo tanto, el ángulo A valdría lo que nos falta para 180, si aquí tengo 50, serían 130 grados, entonces serían 130 grados el ángulo A. El ángulo B está acá en la parte de arriba, si este ángulo, el ángulo beta vale 30, el ángulo B valdría 150, entonces aquí sería 150 grados. Finalmente el ángulo C, si el ángulo gamma vale 100 grados, el ángulo C valdría 80 grados, ¿verdad? 80 grados. Y el triángulo es como si se fijan ustedes los ángulos internos, aquí tenemos un ángulo obtuso, que es un ángulo de 100 grados, entonces estaríamos hablando de un triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Obtusángulo. Bien, el ejercicio número 2. Vamos a ver la información que nos dan. Dice, el ángulo alfa vale 30 grados. O sea, este que está aquí vale 30 grados. El ángulo beta en este caso dice que nos da 80 grados. Entonces, si este vale 80 grados y este vale 30 grados, ¿verdad? Serían 80 más 30, serían 110. Entonces, 110 para 180, entonces el ángulo sería de 70 grados, ¿verdad? El ángulo gamma. Entonces, el ángulo gamma sería de 70 grados. Ya una vez que tenemos los ángulos internos del triángulo, ¿verdad? Entonces, el ángulo A, que viene siendo que es suplemento del ángulo alfa, ¿verdad? ¿Valdría cuánto? ¿Cuánto nos falta? Si tengo 30 grados, ¿cuánto nos falta para 180? Nos faltarían 150 grados. Muy bien. El ángulo B está acá en la parte de arriba, que es suplemento con el ángulo beta. Entonces el ángulo B valdría 100 grados, ¿verdad? 100 grados. Finalmente el ángulo C está aquí en la parte de abajo, es suplemento del ángulo gamma, que vale 70 grados. Por lo tanto, valdría 110.
El ángulo C valdría 110 grados. 110 más 70, 180. El triángulo, si ustedes se fijan, los ángulos internos de este triángulo son todos agudos. Si son todos agudos, entonces estamos hablando de un triángulo acutángulo. Acutángulo. Vamos a ver el último, el tercero de esta serie. La información primero, la información que nos dan es el ángulo alfa, que vale 65. Este vale 65 grados. El ángulo beta, 25, este que está aquí. Y el ángulo gamma, pues si el ángulo alfa, la suma del ángulo alfa más el ángulo beta vale 65 más 25, ¿verdad? Serían 90 grados. Serían 90 grados. Entonces, ¿cuánto nos faltaría para 180? Pues este ángulo que está aquí, el ángulo gamma, sería de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sería de 90 grados. Entonces, podemos decir pues que el ángulo gamma sería de 90 grados, ¿verdad? El ángulo A, ¿cuánto me falta? Si tengo 65 grados, ¿cuánto me faltaría para 180? Serían entonces 115 grados. El ángulo B está acá. El ángulo B es suplemento del ángulo beta. Si tengo 25 grados para 180, serán 155 grados. Finalmente el ángulo C que está acá, que es complemento de este ángulo de 90 grados, pues valdría 90 grados, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un ángulo recto aquí, entonces tenemos que el triángulo, triángulo que está aquí sería un triángulo rectángulo. Entonces, esperando que hasta aquí no haya ninguna duda, ¿verdad? Bien, vamos a determinar esta serie de ejercicios, ¿verdad? Dice, determina el valor de la incógnita X en cada uno de los siguientes triángulos para poder encontrar los ángulos que vienen ahí. Bien, vamos a ir analizando cada uno de los ejercicios, son 6. Dice el número 1, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, podemos aquí, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, ¿verdad? 180 grados. Entonces el ángulo A vale X más el ángulo B que vale 4X más el ángulo C que también vale 4X, por lo tanto esto es igual a 180 grados. Sumamos las X, 4 más 4 serían 8, más 1 sería 9. 9X es igual a 180 grados. Este 9X, ¿verdad? Este 9 que está acompañando a la X lo pasamos del lado contrario con su operación inversa, serían 180 grados sobre 9. Por lo tanto, X valdría, ¿verdad? 20 grados, ¿verdad? 20 grados. Bien, ahí encontramos ya el valor de 20 grados. Por lo tanto, el ángulo A, este valdría 20, este valdría 20 por 4, este valdría 80. Y este también sería 80, puesto que estos son iguales. Estaremos hablando de un triángulo isósceles. Bien, el número 2, el ejercicio número 2, también tenemos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C y todo igual a 180, puesto que toda la suma de los ángulos internos es igual a 180. ¿Cuánto vale el ángulo A? El ángulo A vale 3X. El ángulo B, si ustedes se fijan, no tiene número, pero sí sabemos que es un ángulo recto. Entonces vale 90. El ángulo B vale 90, ya lo podemos poner ahí, ¿verdad? Y el ángulo C valdría 2X menos 15 grados, igual a 180 grados. Sumamos 3 más 2 que tengo aquí, serían 5X. Y 90 menos 15, ¿verdad? ¿Cuánto es 90 menos 15? Más 75. Igual a 180 grados. 5X igual a 180 grados. Este 75 que está sumando lo pasamos del otro lado restando, ¿verdad? Por lo tanto nos quedaría 5X es igual a 180 menos 75, serían 105 grados. Finalmente, el valor de X es igual a 105 grados entre 5, puesto que este 5 está multiplicando, lo pasamos dividiendo, por lo tanto, X es igual a 21 grados, ¿ok? 21 grados. Entonces, hasta aquí, espero que no haya ninguna duda. Número 3. Problema número 3, que viene siendo este que está acá, sería el ángulo C, más el ángulo D, más el ángulo E, y todo igual a 180 grados, ¿verdad? ¿Cuánto vale el ángulo C? El ángulo C vale 2X más 25, más el ángulo D, que vale 3X menos 5 grados, y más el ángulo E, que también si se fijan es un ángulo recto, serían más 90 grados,
igual a 180 grados. Sumamos las X, tenemos 5X también aquí, 5X, y tenemos aquí, si sumamos 25 más 90 menos 5, ¿verdad? Nos da 110 grados, entonces más 110 grados. Y todo eso va a ser igual a 180 grados. Bien. 110 está sumando, lo pasamos del otro lado restando. 5X es igual a 180 grados menos 110 grados. 5X es igual a 180 menos 110 nos da 70 grados. 5, ponemos aquí el valor de X de una vez, ¿verdad? Déjenme poner aquí el valor de X ya despejado. Entonces aquí nos daría X es igual a 70 grados entre 5, puesto que el 5 está multiplicando, lo pasamos dividiendo, por lo tanto, X sería igual a 14. 70 entre 5 sería 14 grados. Ahí terminamos ya con el problema número 3. Vamos con el problema número 4. ¿Sí? El problema número 4 dice el ángulo C más el ángulo D más el ángulo E es igual a 180 grados. Muy bien. El ángulo C en este caso valdría 3X más 5X menos 14, ¿verdad? Que es el valor de D, el ángulo D, y luego más el ángulo E, que el ángulo E es 2X más 22. 2X más 22 grados igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Sumamos las X, tengo 3 más 5 más 2, serían 3 más 5 serían 8, más 2 que tengo aquí serían 10, 10X, ¿verdad? Y aquí tengo menos 14 más 22 serían más 8 grados igual a 180 grados. Despejamos, serían 10X igual a 180 grados menos 8 grados. 10X igual a 180 menos 8 serían 172 grados. Despejando nos quedaría X es igual a 172 grados entre 10. Por lo tanto, X sería igual a 17.2 grados, ¿ok? Esto estaríamos terminando ya con el número 4. Ya las sustituciones para saber cuánto vale cada ángulo. Pues ya ustedes nomás sustituyen el valor de X aquí, lo multiplican 17.2 por 5 y luego le restan 14 y van a sacar el ángulo D y así con cada uno de ellos, ¿sí? Para ya no demorarme más tiempo. El número 5 también igual, ¿verdad? Sumamos el ángulo M más el ángulo O más el ángulo N y todo igual a 180 grados. ¿Cuánto vale el ángulo M? Ah, pues vale 2X. ¿Cuánto vale el ángulo O? 3X más 18. ¿Y cuánto vale el ángulo N? 6X menos 25 grados igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Bien, 2 más 3 que tengo aquí son 5, más 6 serían 11. 11X, ¿verdad? Y 18 menos 25 serían menos 7. Menos 7 grados igual a 180 grados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pasamos este 7 que estás restando para el otro lado. Serían 11X es igual a 180 más 7 grados. Entonces, X sería igual a 187 entre 11. Por lo tanto, X vale ¿cuánto? X valdría 17 grados, ¿verdad? 17 grados. 187 entre 11. ¿Sí? Vamos con el número 6. Número 6 de esta serie. Igual lo mismo, el ángulo M más el ángulo O más el ángulo N. Este es igual a 180 grados. El ángulo M valdría 3X más 24 más el ángulo O que vale 8X menos 40 grados y más el ángulo N que es X menos 5 grados igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Sumamos 3X más 8 serían 11, más una que tengo aquí serían 12X. Serían 12X igual a 12X, 24. 24 menos 40 menos 5 nos daría menos 21. Menos 21 grados igual a 180 grados. Este 21 que está negativo lo pasamos del otro lado, positivo. 180 grados
180 grados, más 21 grados. Por lo tanto, 12x es igual a 180 más 21 serían 201 grados. X es igual a 201 grados entre 12. Por lo tanto, X valdría 16.75. ¿Ok? Ya las sustituciones, pues ya cada uno de ustedes lo va a ir haciendo. Bien, en el número 7 dice, determina el valor de los ángulos en el triángulo PQR, si el ángulo P vale 3x, o sea, este vale 3x, el ángulo Q vale 11x, este, y el ángulo R vale 4x. Bien, sabemos que el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo R nos da 180 grados, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos los valores de esa ecuación, nos quedaría así. 3x más 11x más 4x sería igual a 180 grados. Si sumamos todos ellos, nos quedaría 3 más 11 serían 14, más 4 serían 18x, igual a 180 grados. El 18 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, nos quedarían 180 grados entre 18, por lo tanto, X valdría 10 grados, ¿ok? X valdría 10 grados. Entonces ya nada más sustituyendo, ¿verdad? El ángulo P, el ángulo Q y el ángulo R, sería el ángulo P, sería 3 por 10, serían 30 grados. 10 por 11 serían 110 grados. Y finalmente 10 por 4 serían 40 grados. Entonces ese sería el resultado para este ejercicio. Vamos con el número 8. Si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? En este ejercicio tenemos el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A, ¿verdad? Los que nos dan, dice, determina el valor de las incógnitas X y Y del triángulo ABC si el ángulo B es igual a 55, este que está aquí, el ángulo interno B, y el ángulo C es igual a 70 grados, este que está acá. Entonces, por lógica, nosotros podemos sacar el valor del ángulo A. El ángulo A, si este vale 70 más 55, ¿cuánto nos faltaría para 180? Recuerden que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces el ángulo A valdría 55 grados también. Este ángulo, ¿verdad? Valdría 55 grados. Entonces, si se fijan, también vienen ahí los ángulos externos. Este ángulo externo que está aquí, este ángulo externo que está acá, y este otro ángulo externo que está por acá. ¿Sí? Estos que están aquí. Entonces, cada uno de ellos está nombrado por una letra del alfabeto griego. En este caso, este es beta. Beta vale 10x más 5y. Rho que vale 2x más y. Y en este caso, gamma, que no lo conozco, pero que sé cuánto puede valer. Porque aquí, si este vale 70, ¿cuánto valdría este ángulo que está aquí? El ángulo gamma valdría 110 grados. ¿Están de acuerdo? Bien, bueno, pero como a mí me están pidiendo los valores de X y de Y, yo tengo que sacar dos ecuaciones que me hagan, que me puedan ayudar para sacar los valores de X y de Y. Entonces, si este es un ángulo externo y un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos del triángulo no adyacentes a él, entonces podemos decir, ¿verdad? Que el ángulo, ¿verdad? El ángulo ρ, lo vamos a llamar así, es igual, ¿verdad? A la suma del ángulo B más el ángulo C. Estos dos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo ρ? El ángulo ρ vale 2x más y sería igual a B, que vale 55 grados, más el ángulo C, que vale 70 grados. ¿Ok? Ese sería el primer planteamiento. El otro planteamiento sería que el ángulo beta, va a ser igual a la suma del ángulo C más el ángulo A. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo A. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo beta? El ángulo beta vale 10x más 5y. Y todo eso va a ser igual al ángulo C, que vale 70 grados, más el ángulo A, que vale 55 grados. Ok, con esta información podemos sacar las dos ecuaciones. La ecuación número 1 sería 12x más y
igual a 55 más 70 serían 125. 125 grados. La ecuación número 2 sería 10x más 5y igual a 125 grados también. ¿Están de acuerdo? 125 grados también. Muy bien. Ahora, fíjense bien, los métodos de solución de un sistema de 2 por 2 de dos ecuaciones con dos incógnitas, ya lo han visto en anteriores cursos de matemáticas. Los métodos son básicamente 5: el método de eliminación o método de sustitución, método de igualación, método de la regla de Kramer o determinantes o el método gráfico. En esta ocasión, como lo hemos venido trabajando, vamos a trabajar con el método de eliminación, ¿verdad? De una variable. Consiste en eliminar una variable, ya sea la X o la Y. En esta ocasión vamos a eliminar la Y. Miren, si se fijan que se torna un poquito más fácil. Entonces, por lo tanto, como vamos a eliminar aquí la Y, la ecuación de arriba la vamos a multiplicar por este mismo valor, pero por un número negativo, porque estos son positivas los dos. Entonces tenemos que multiplicar por menos 5, ¿verdad? Toda la ecuación vamos a multiplicarla por 5. Entonces toda la ecuación 1 se va a modificar, y si se va a modificar, le voy a poner yo la ecuación 1 modificada, la voy a llamar así, y la pongo con otro color. Más por menos sería menos, 12 por 5 serían 60x, y luego aquí más por menos sería menos, 5 por y serían 5y, fíjense cómo ya son iguales y de signo contrario para poderlas cancelar, y más por menos sería menos, y 125 por 5 serían 625, ¿ok? Muy bien, hacemos la resta, estas se van a eliminar propiamente, y estos se van a sumar, menos 60 más 10 serían menos 50x, menos 50x es igual a menos 625 más 125 serían negativos 500, ¿sí? 500 negativos. Entonces, el menos 50 está multiplicando a la x, pues se va a ir dividiendo, pero se va a llevar a su signo, entonces quedaría x es igual a menos 500 entre menos 50. Aquí no vayan a pensar ustedes que está restando y va a pasar sumando. No, 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 no le vayan a cambiar el signo. Porque aquí la operación que predomina es la multiplicación, ¿sí? Entonces, si este término que está aquí, que es el menos 50, está negativo, pues se va negativo también, ¿ok? Menos entre menos, aquí se aplica la ley de los signos, menos entre menos da más, por lo tanto, x va a ser igual a 500 entre 50 sería 10 grados. Por lo tanto, ya hemos encontrado el valor de x. ¿Ah? Vamos a sustituir el valor de x en la ecuación que nosotros queramos, ya sea en la 1 o en la 2. En la 1 modificada no, en esa no. Tiene que ser en los originales, en la 1 o en la 2. Entonces sustituimos el valor de x en ecuación número 1, ¿ok? Nos quedaría 12, ¿verdad? Aquí está, miren, 12, y luego en vez de la x ponemos el valor que sacamos, que es el valor de 10 grados, más y igual a 125 grados. 12 por 10 serían 120 grados, más y es igual a 125 grados. Despejamos y es igual a 125. Que es 120 que está sumando, lo pasamos restando, ¿verdad? Menos 120. Por lo tanto, y valdría 125 menos 120 sería 5 grados, ¿verdad? 5 grados. Y si ustedes se fijan, nada más sustituyen los valores de x y de y en las ecuaciones que aparecen aquí, en este caso ρ, serían 12 por 10, serían 120, más 5, ρ valdría 125 grados. 125 más 55 nos daría 180. Y del otro lado también pasa lo mismo, miren, serían 10, ¿verdad? 10 por, en este caso x, que vale 10 grados, más 5 por y, que es 5 grados. Esto nos haría 10 por 10, serían 100, y 100 más 5 por 5, 25, 125 grados también aquí. Entonces, 125 más 55 también se nos cumple. Entonces, pues de mi parte, esto sería todo, muchachos. Espero que hayan comprendido la clase del día de hoy. Por mi parte, pues muchísimas gracias. Echen muchas ganas a sus actividades y ánimo. Hasta luego. Chao.